Esta presentación es una revisión ligera de la teoría del complejo activado. En realidad presenta el fundamento físico y su interpretación de manera muy sucinta y muy rápida, basándose también en el conocimiento de la teoría de colisiones, que en esta serie está en una presentación y un video diferente. Para iniciar entonces esta presentación, pues podemos mencionar los principios en los que se fundamenta este estado de transición y esta teoría del complejo activado de manera pues muy compacta. Básicamente lo que estamos diciendo es que tenemos un complejo activado o es que en realidad es una configuración de los átomos en un estado muy cercano a el estado de transición. En otras palabras, tenemos una configuración que es más energética que los reactivos, pero que aún no ha llegado a la forma del estado de transición y por lo tanto aún no ha formado a los productos. Este equilibrio en realidad puede moderarse por equilibrio rápido, según lo que se ha visto también en presentaciones anteriores. Aquí tenemos una representación un poquito más diagramática de lo que se trata esto. En realidad, como podemos ver, el área del complejo activado y el estado de transición son cosas distintas. El área del complejo activado es un grupo de áreas de estructuras de configuraciones atómicas que electrónicamente son equivalentes, pero que vibracionalmente no lo son necesariamente. En otras palabras, las estados vibracionales pueden cambiar rápidamente y entonces por lo tanto formar enlaces nuevos y romperse los anteriores. Esta transición entonces es lo que nos lleva a obtener el estado de transición a través de un mecanismo de equilibrio. Como mencionamos que es un estado vibracional, la diferencia entre el complejo activado y el estado de transición, como tal, la variabilidad térmica es suficiente para alcanzar este estado. Entonces, para obtener la formulación concreta, en este caso de nuevo del estado de transición, cómo el estado de transición nos presenta la constante de velocidad, al igual que lo hicimos con la teoría de colisiones, pues en este caso se formula de nuevo para este concepto. En realidad, como podemos observar o intuir, lo que se trata es que tenemos un producto, tenemos como producto el complejo activado en este caso. Y los reactivos nos van a formar este complejo con una constante dada por, si lo vemos desde el punto de vista de gases, como la presión de los gases como reactivos y del complejo activado como producto. Podemos ver que también por cuestiones de facilidad eso podemos convertirlo a forma de concentraciones utilizando la relación que existe entre la presión y la concentración desde la ley de los gases ideales. Y finalmente entonces el producto de reacción que obtenemos es de la transición del complejo activo, del estado de transición, en este caso formulado como C con el símbolo superior al producto. Por lo tanto, la velocidad de la reacción es igual a la constante de este estado de transición por el complejo, por la concentración de este estado. Y lo que observamos entonces es que podemos expresar la constante de velocidad como un producto de este equilibrio de la constante, de la constante de este equilibrio de formación del complejo a partir de las sustancias por la velocidad de transformación del complejo en el producto. Para poder expresarlo de una manera matemática, pues lo que hacemos es, como vemos en el panel central, es formular cómo se van a comportar esos estados justamente en el equilibrio rápido a partir de la distribución de Boltzmann. Diagramamos aquí en este panel central
pues brevemente cómo están distribuidos los niveles energéticos y cómo esos niveles energéticos se van llenando dependiendo de la temperatura. Como podemos pensar, en el lado izquierdo donde vemos los cuatro paneles, pues tenemos una temperatura baja y la mayoría de estados que están ocupados son los estados de menor energía. Conforme vamos aumentando la energía, los estados de más energía tienen una mayor población y entonces la distribución se modifica. Matemáticamente esto se obtiene a partir de una función llamada Q, que es la función de partición, y por lo tanto, como vemos en el panel derecho, en la parte superior, pues tenemos una ecuación exponencial que nos indica para cada caso cuál es la distribución de este panel. En el panel central inferior, pues vemos entonces que podemos formular la constante de formación, o más bien, antes que simular, expresar la constante de formación del complejo a partir de no solo de los reactivos, o no solamente de la información de los reactivos, sino en realidad también de cómo esta función de partición, es decir, de cómo se distribuyen por probabilidad en relación a la energía y la distribución de tomando la distribución de Boltzmann, y obtener entonces la información de la expresión de cómo se comportará esta constante de manera molecular, por decirlo así. Evidentemente, estamos hablando de una distribución de Boltzmann, pues esto es un gas ideal. Estamos mencionándolo como que es un gas ideal y no tenemos interacciones. Si continuamos con este análisis, para poder expresar un poquito más fácilmente todos estos términos, en lugar de usar la función exponencial, podemos expresarlo como una suma de potencias. Y esa aproximación, dependiendo de los estados energéticos, lo podemos aproximar al estado vibracional de la energía que habíamos indicado en la formulación anterior. Esto nos permite entonces reformular esta constante de formación del complejo, ya no en función de los estados energéticos simples, sino justamente en la población de estados vibracionales que puedan permitir hacer la transición del estado activado al estado de transición y por lo tanto al producto, que es lo que tenemos en la sección inferior. Estas ecuaciones que incluyen una barra en la sección superior lo que están indicando es que tenemos una formulación en la cual el estado vibracional en el que estamos nos permite llegar al estado de transición y por lo tanto obtener el producto, y por eso tiene esa línea superior que nos indica entonces que estamos alcanzando justamente el estado de transición en el estado vibracional que estamos evaluando. Esto nos permite entonces obtener la formulación de la constante de velocidad, porque entonces, como vemos anteriormente, la constante de velocidad va a estar dada por el producto, esto lo vimos en las diapositivas anteriores, de la constante de equilibrio de la formación del estado de transición por el estado de transición, porque en este caso lo que estamos observando es la formación justamente del producto. Tomando en cuenta que la transición del estado vibracional al estado de transición está dado por la frecuencia de vibración del complejo activado, pues solo lo multiplicamos por una constante de proporcionalidad y eso nos permite obtener una expresión adecuada para obtener la velocidad del estado de transición, y por lo tanto podemos formular de nuevo la constante de velocidad como el producto de estas dos constantes, como vimos anteriormente, y eso nos permite entonces eliminar de la ecuación al estado vibracional, que es un estado que no conocemos porque está solamente propuesto en el complejo activado y no necesariamente, primero, puede tener una existencia que sea medible, y segundo, las técnicas de análisis pueden ser complicadas. Eso nos lleva a una formulación en la cual pues ya obtenemos justamente la formulación de la constante de velocidad en función de la constante de formación del estado de transición. Sin embargo, si recordamos las relaciones termodinámicas que existen entre el estado de entre la constante de una reacción y la energía de Gibbs, podemos reconvertir esa ecuación en una forma en la cual postulamos la constante de velocidad en función de la energía de Gibbs
y por lo tanto también podemos convertirla en un producto de una entropía y una entalpía. Si vemos este caso en el lado derecho del panel central, en la segunda ecuación observamos que podemos, quitando las variables de constantes de la reacción de Boltzmann y de los gases, o reduciéndolas más bien a un término que las lleve todas juntas, lo que nos queda es un producto de funciones exponenciales en la cual una tiene entalpía del estado de transición y la otra la entropía. Haciendo una formulación del comportamiento diferencial de este sistema, pues podemos obtener a partir de la energía a partir de la entalpía del estado de transición, la energía de activación, porque en realidad estamos pensando en una barrera energética y la entalpía nos da la información justamente de esa energía. Para obtenerlo, pues necesitamos hacer la forma infinitesimal, que no la se desarrollará en esta presentación, pero que nos permite a nosotros postular, obtener la ecuación. Y entonces vemos que el factor de frecuencia está dado por una entropía del estado de transición. Por lo tanto, esto nos lleva a concluir que en realidad la teoría del estado de transición nos indica que el factor de frecuencia que habíamos postulado en la teoría de colisiones de manera un poco arbitraria nos representa justamente en este caso la entropía del estado de transición. Entendiendo a esta entropía y recordando los estudios de termodinámica como los estados energéticos accesibles. En otras palabras, el factor de frecuencia nos está indicando cuál es la cantidad de estados asequibles en el estado de transición y por lo tanto nos está dando una indicación de cuáles son los grados de libertad que existen en este estado de transición. Dicho de otra manera, nos está indicando la forma en que en el estado de transición existe o no una disposición geométrica energética para que el estado de transición se forme a partir del complejo activado y por lo tanto qué tan fácil es formar el producto, y nos da información directa de la cantidad de colisiones en probabilidad de estas mismas, que era una cosa que habíamos asociado justamente a la dirección en el estado de en la teoría de colisiones.